¿Por qué lloran las mujeres? Septiembre de 1939. El niño de 4 años Hans Sanft Dressler, nacido en Frankfurt del Meno, como en julio de 1939 se cumple uno de sus deseos más anhelados. Con motivo de su cumpleaños, le hará una visita a su abuela en Königsberg, en Prusia Oriental. Hans puede elegir el medio de transporte. Naturalmente él elige el tío Hugo en lugar del tren. Tras unas 2 horas de vuelo el piloto del Junker 52 comenta a los pasajeros: ahí abajo está Polonia. Hans se inclina hacia la ventana y exclama: mientes. Las miradas de asombro de los adultos no molestan a Hans. Se ve que esto no es Polonia, explica. Tendría que ser roja. Los árboles tendrían que tener hojas rojas. Para Hans no puede ser de otra manera, ya que en el Gran Atlas, que ha hojeado con sus padres antes de viajar, Polonia está pintada de rojo. La celebración del cumpleaños de la abuela se ve ensombrecida por las discusiones familiares. El padre de Hans afirma frunciendo el ceño que pronto habrá guerra. Ambos tíos le replican: sí, y ya iba siendo hora. El padre alza la voz cada vez más enfadado. Según él, sobre Europa se cierne una catástrofe. Pero el tío le contradice: para nosotros será un paseo. Hans disfruta de este ambiente tenso, aunque apenas entienda de qué se está hablando. La niña judía polaca, Ruta Wermuth, pasa por estas mismas fechas sus vacaciones de verano en el este de Pomerania, en la población costera de Krynica, junto al Báltico. El relajado ambiente vacacional se esfuma de repente cuando a finales de agosto los periódicos informan del pacto de no agresión germano-soviético. Los huéspedes parten presos del pánico y los trenes van tan repletos que muchos se quedan en los andenes. Sin embargo, Ruta consigue una plaza en el tren junto con su madre y su hermano. La niña de 11 años tiene claro que Alemania y Rusia han decidido repartirse Polonia. La pregunta es cuándo. Que la guerra estallará también lo creen en Varsovia los padres de la niña de 8 años Blandina Lewiska. Como el padre tiene una pierna enferma, no lo pueden llamar a filas. Sin embargo, cumpliendo con su inclinación patriótica, sus padres ya han entregado sus alianzas a la patria polaca en una recolecta nacional. En casa del niño de 10 años Günter Gunnert, que más tarde se convertirá en un escritor de renombre, se habla de política con vehemencia. La familia y sus amigos asocian la inminente guerra con la esperanza de que suponga el fin de la dictadura nazi. Desde hace años son perseguidos y vigilados de cerca, unos porque políticamente están a la izquierda, los otros porque son judíos. Gunnert es considerado por su madre, judía, y su padre ario como un mislingo, un mestizo de primer grado, por lo que sus compañeros de colegio consideran que ser un mestizo de primer grado debe de tener algo que ver con una exótica raza de perros. El joven berlinés escucha expectante sentado en un rincón a escondidas las conversaciones de sus familiares, y se maravilla. Hitler tropezará en el corredor polaco. ¿Por qué Hitler debería tropezar en el pasillo? ¿Y por qué concretamente en el polaco? La berlinesa de 11 años Gisela Ott viaja en ese mismo momento por este corredor polaco, que desde el Tratado de Versalles separa Prusia Oriental del Reich alemán. La familia ha tenido que interrumpir antes de lo previsto su visita a Prusia Oriental, y volver a casa. El tren está sellado, es decir, que durante su paso por territorio extranjero, nadie puede subirse o bajarse de él. Polacos con el puño en alto los amenazan desde el borde de la carretera y los terraplenes. Solo en suelo alemán se abrirán de nuevo las puertas. El último fin de semana de agosto se celebra en la localidad turingia de Hohenleuben la Schützenfest, la tradicional fiesta de los tiradores.
Un acontecimiento popular en el que se compite con armas de fuego, tirando sobre un águila de madera. Un vecino mira por la ventana, cuando la familia del niño de 8 años Ernst se dirige al mercado y advierte: comed salchichas acertaros, pues a partir del lunes, empezaremos a repartir las cartillas de racionamiento. Para Ernst la guerra comenzó realmente ese lunes 28 de agosto de 1939. La madre de la niña de 7 años, Jutta Schneider, residente en Berlín, aún recuerda perfectamente la Primera Guerra Mundial. Acompañada de su hija, va a comprar unos zapatos. Una vez pasada la guerra ya no habrá nada de todo esto. A partir de entonces en la clase de manualidades Jutta ya no teje manoplas de cocina, sino que cose máscaras de gas. Para el niño de 5 años Klaus Kammeritz, de la localidad de Iserlohn, en el Sauerland, el inicio de la guerra supone, sobre todo, que la calidad del sonido de la radio ya no sea la misma. Un asombroso estruendo invade el comedor familiar, unas formas de ruido completamente nuevas. Se emite un aviso especial tras otro, una fanfarria se solapa sobre la anterior. El pequeño registra indignado las observaciones enfurecidas de sus padres sobre la guerra. Nuestros valientes soldados, así lo cree Klaus, hacen cosas increíbles ahí fuera y ellos se mofan contando chistes. Esto no puede ser. Para él el comportamiento de sus padres viene a ser como una traición. En Breslau el padre de la niña de 10 años Gisela Ielser también es escéptico sobre el discurso incendiario de Hitler. Desde las 5:45, respondemos a los ataques, él comenta lacónicamente. Respondemos a los ataques. Que no me hagan reír. El señor Hitler ya debe saber lo que se hace si tenemos tantos enemigos que se nos quieren lanzar al cuello, entonces está bien que se les castigue. Piensa la niña de 9 años, Rosemarie Inse, que no entiende el miedo de sus padres a la guerra. Su casa de Berlín está situada junto a las vías del tren. Los transportes de tropas pasan por Strausberg cargados con tanques y cañones en dirección al este. Rosemarie les lanza flores a los soldados, que cantan alegres. Más tarde va atando pequeños ramos para más adelante y darles una alegría a esos jóvenes tan guapos. En Polonia la guerra muestra una imagen completamente diferente. Janusz Krasinski vuelve de sus vacaciones a finales de agosto a su Varsovia natal. Su padre, un hombre mayor, le recoge en la estación de Wilno. Es el único hombre entre toda una multitud de mujeres. Todos los demás hombres ya han sido movilizados. Es la primera vez que este chico de 11 años oye la palabra movilización. 2 días después del comienzo de la guerra, el escolta Janusz es llamado por su jefe de grupo para acudir a la estación de mercancías. Junto con sus camaradas debe vigilar los andenes con el fin de evitar que saboteadores alemanes coloquen explosivos bajo las vías o en los vagones. A los jóvenes les dan panecillos y zumo de naranja y están orgullosos de poder hacer algo por la patria. Sin embargo, esta misión se interrumpe bruscamente al mediodía del día siguiente, pues los Stukas atacan la estación. Un Ju-87 se abalanza directamente sobre los jóvenes bajo el ensordecedor sonido de su sirena, llamada trompeta de Jericó. Janusz consigue abalanzarse tras un tren de mercancías cargado de adoquines, cuando la bomba impacta. Al huir de la estación ve algo terrible, su primer cadáver de la guerra. El niño está sorprendido de ver un muerto negro. Pero si apenas hay negros en Polonia. Solo vio una vez uno, en un restaurante. Mucho más tarde Janusz acierta a comprender que el cadáver estaba chamuscado por el calor y el humo. Las aceras están sembradas de astillas de vidrio. Preso del pánico, el niño pierde un zapato y se le rompe la correa del otro. Aterrorizado corre descalzo sin reparar en las astillas.
Al principio Jan Karpinski vive el bombardeo de Cracovia como una gran aventura. Hay tiros, en el cielo se ven aviones y nubes de humo. Las personas corren de arriba a abajo. A este joven judío todo esto se le asemeja al lejano oeste. Él es un indio y los demás son los vaqueros. A principios de septiembre comienza en Polonia el año escolar, pero en 1939 no hay colegio ese día, lo mejor de todo para este niño de 9 años. 1 hora y media después de que el tío de Zenon Malek haya escuchado por radio que ha estallado la guerra, en Posen ya caen las primeras bombas. La familia huye a un refugio situado debajo del cine. Cuando llegan ya hay allí cientos de personas, pero no todos llegan a tiempo. Una bomba masacra a una mujer delante del refugio, una segunda bomba cae sobre la escalera. Los escombros bloquean la entrada. Los hombres abren una salida al exterior. Mientras que su familia corre a casa, Zenon queda como paralizado cuando ve a un niño quemado hasta lo irreconocible. Este niño lleva el mismo pantalón y la misma camisa que Zenon, quien lleno de angustia después de esta terrible vivencia, se esconde durante horas en un portal. Por la noche, se atreve a volver a su piso, contento de estar en casa. Nunca antes su madre le había pegado, pero esta vez, le pega hasta perder casi el juicio. Zenon no entiende por qué. La madre había salido en búsqueda de su hijo y había visto también al niño quemado pensando que era Zenon. Las familias polacas se preguntan con qué rapidez llegarán los aliados extranjeros para prestar ayuda a esta Polonia en apuros. El niño de 9 años Jean-Louis Cholet, de París, se entera de la declaración de guerra de Francia a Alemania estando en el colegio. Se reparten máscaras de gas entre los alumnos. Estas máscaras que proceden de Checoslovaquia son de goma y resulta divertidísimo probarlas. El 3 de septiembre la familia de Alan Rushton, nacido en 1931, está reunida en su cocina de Coventry. Allí escuchan en la radio cómo el primer ministro Chamberlain informa a su pueblo de que Gran Bretaña le ha declarado la guerra a Alemania. Hasta Coventry trasladan globos de defensa aérea. Alan quiere saber para qué sirven estos globos. Con el fin de mantener los cables a suficiente altura para que los aviones enemigos no puedan volar en rasante. Es la respuesta. El niño piensa que los adultos le están gastando una broma y no les cree. En septiembre de 1939 el niño de 5 años Kenneth Lester de Londres, inicia su primer año escolar. En lugar de empezar a leer y escribir aprende una nueva lección, cómo llevar una máscara de gas. La máscara está llena de polvo y escuece. Los niños deben aguantar media hora con las máscaras puestas llenas de sudor. Kenneth mete un dedo bajo la máscara con el fin de respirar aire fresco, y por ello es reprendido rápidamente. También la londinense Louise Griffiths tiene miedo de las máscaras de gas, aunque ya tiene 11 años y envidia a los niños más pequeños, que se pueden poner unas máscaras de gas con la cara del ratón Mickey. Mientras que media Europa prepara a los niños para la guerra, otros piensan que la guerra ya ha terminado. Será un paseo, había dicho en agosto el tío de Hans Sanfresler. En septiembre Hans ve a su madre llorar amargamente. Es su cumpleaños. En un día así uno no llora. Pero la madre acaba de recibir la noticia de que su padre fue abatido como oficial el tercer día de la campaña de Polonia. El padre de la niña de 11 años Elfriede Wilhelm de Stettin, se alistó el 26 de agosto. El oficial de la Sociedad Anónima ya combatió en la Primera Guerra Mundial. Elfriede se columpia en el patio sobre la cuerda, donde se sacuden las alfombras, y ve como de casa salen mujeres llorando. ¿Por qué lloran las mujeres?, le pregunta a su madre. Tienen miedo por sus hombres. ¿Por qué? Bueno, podrían ser abatidos. Para Elfriede este no es un motivo para llorar.
entonces se convertirán en héroes, ¿verdad? Hija mía, le explica la madre, un héroe muerto, es también un papá muerto, o un marido muerto. Es en este momento, cuando el Friede se percata de lo terrible que es una guerra. Antes no había reflexionado sobre ello. En todo caso no pasa mucho miedo por su padre ausente. El matrimonio de sus padres no es feliz, y ella disfruta estando sola, en casa junto con su madre y sus hermanos. Pocos días después del estallido de la guerra, los campesinos de Stettin reciben ya a los primeros prisioneros de guerra polacos. El Friede se va con otros 4 niños a la finca vecina, para maravillarse con la nueva sensación, un verdadero prisionero de guerra de nombre León. Los niños observan al joven, que no tiene el aspecto de ser alguien que pudiera disparar o hacer algo malo, fascinados. Entonces los niños sonríen y él les devuelve la sonrisa. Se convierten en amigos. Francia ha prometido que en caso de guerra atacará en un plazo de 10 días, y que abrirá un nuevo frente contra Alemania. Pero nada de ello sucede. Tampoco Gran Bretaña ataca en defensa de Polonia. De esta forma la Unión Soviética también puede satisfacer aquellas apetencias territoriales que le fueron aseguradas en el protocolo adicional del pacto secreto entre Hitler y Stalin. A mediados de septiembre una interminable caravana de coches transita por la ciudad de provincias de Komija, en Galicia, al este de Polonia. Ruta Wermuth observa asombrada desde el balcón de su casa la huida del gobierno polaco en dirección a Rumanía. Tras días de incertidumbre ahora prácticamente tiene claro que Komija no será ocupada por la Wehrmacht, el ejército alemán, sino por el ejército rojo. Papá, ¿qué es lo que harán los comunistas cuando lleguen aquí?, pregunta Rutat. Tal como lo recuerda hoy, la respuesta fue a su manera tan sencilla como típicamente judía. Hija mía, ahora tenemos el capitalismo. Eso quiere decir que tenemos pobres y tenemos ricos, hay variedad. Si llegan los rusos, los comunistas, les quitarán todo a los ricos, pero no se lo darán a los pobres. Así que todos seremos pobres. Cuando los soviets entran en la ciudad, también consideran que la familia Wermuth es rica. Así que son expulsados de su vivienda y les quitan el negocio, y de esta forma, su única fuente de supervivencia. La familia de 5 miembros se queda tan solo con una pequeña habitación y la cocina. El 6 de octubre las últimas tropas polacas capitulan. La noticia de la inesperada, por rápida, victoria del ejército alemán se difunde también en el pequeño pueblo de Turingia, Grosensee, no lejos de Luatzburgo. El niño de 9 años Arthur Führer se alegra al saber que Polonia ha sido derrotada. La guerra, tal como recuerda, suponía en un principio una mejoría, pues habíamos vencido a los malos, ya no existían. Era como un juego. Una imagen es del enemigo. ¿Qué aspecto tiene un judío? En las juventudes nos lo explicaban de la siguiente manera: tiene una nariz anchuda, huele a ajo, le sudan las manos y anda como un pato, con los pies muy separados hacia los lados izquierdo y derecho. Gerhard Krone, nacido en 1934. A nosotros siempre nos decían que luchábamos contra los rusos, porque si los rusos invadían Alemania, les cortarían la lengua a los niños. Renate Duffelsis, Lang antes de casarse, nacida en 1930. Nosotros estábamos a cargo de un cañón antiaéreo Flak 8,8. Prisioneros de guerra rusos se ocupaban de cargarlo. No eran un termensen, subhumanos, sino tipos muy simpáticos. Podrían haber sido mi primo o mi tío. Así se corrigió la imagen que teníamos de ellos. Peter Armand, nacido en 1928, un prisionero de guerra francés, estaba alojado en casa de nuestro vecino. Era un maestro, que hablaba muy bien el alemán. Me contaba cosas de su país. Era muy simpático.
Pero, cuando vestía mi uniforme de pimp, como aspirante a entrar en las juventudes hitlerianas, me ignoraba. Ya podía dirigirme a él o hacer lo que quisiera, que él miraba hacia otra parte. Entonces llegué a la siguiente conclusión: es una buena persona, un hombre inteligente, pero no deja de ser nuestro enemigo. Ernst Goll, nacido en 1931. En Bromberg yo había visto imágenes de la masacre contra los Volksdeutsche, los alemanes étnicos, y pensaba, los polacos deben de ser unas personas terribles. Delincuentes. Y un día volviendo a casa, me encontré con un prisionero de guerra polaco, que estaba cortando leña. Tuve miedo. Y además tenía una hacha en la mano. Entonces me miró, y sonrió. Y entonces me acerqué. Y nos presentamos el uno al otro. Lo tenía claro, era una persona como cualquier otra. Maria Pullman, nacida en 1927. En una ocasión los prisioneros de guerra rusos marcharon por Neckarau. Todos ellos estaban pelados al cero, estaban calvos. Entonces entre los miembros de las juventudes nos dijimos, parecen delincuentes. Cuando más adelante yo mismo fui hecho prisionero y me pelaron al cero, pensé que los demás también debían de creer que yo era un delincuente. Karl-Heinz Müller, nacido en 1929. Los alemanes sí que eran enemigos, eran asesinos. Yo estaba sediento de sangre y justicia. En un determinado momento, el odio alcanzó tal magnitud que me dominó. Hasta la fecha no me he podido perdonar que me dejara ablandar por 2 soldados alemanes, y en lugar de matarlos de un tiro me los llevara prisioneros. Que me hubiera ablandado el que no fuera lo suficiente maduro para cumplir mi tarea como un hombre. Zeno Malek, nacido en 1928. ¿Por qué llora?